Era un viernes por la noche. No importa si estás pensando en Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires o en Madrid. En cualquiera de esas ciudades, en cualquier barrio de clase media, ocurría exactamente lo mismo. La familia terminaba de cenar. Alguien se levantaba de la mesa, tomaba las llaves del carro o de la moto y se dirigía a un local con letreros de neón, ventanas llenas de carteles de películas y un olor peculiar a plástico y alfombra nueva. Ahí adentro, entre decenas de personas haciendo exactamente lo mismo, elegían un rectángulo negro de unos 200 gramos. Lo sostenían, lo volteaban, leían la parte de atrás, lo comparaban con otro, dudaban, lo dejaban, volvían a tomarlo. 20, 30, a veces 40 minutos eligiendo ese objeto, un cassette, una cinta, una pequeña caja de plástico que guardaba adentro 2 carretes magnéticos diminutos y dentro de esos carretes, enrollada como una serpiente dormida, la promesa de una noche entera de entretenimiento. El mercado global de cintas de video movía más de 20,000 millones de dólares al año. Las videotiendas se multiplicaban por el mundo como un fenómeno cultural sin precedente. Solo en Estados Unidos, más de 80,000 operaban simultáneamente. En Latinoamérica, ciudades pequeñas llegaban a tener 3 o 4 en la misma cuadra, compitiendo por los mismos clientes, por los mismos títulos, por el mismo viernes por la noche. Era un ecosistema enorme, sólido, profundamente arraigado en la vida cotidiana de cientos de millones de personas. Parecía eterno, parecía invencible, y entonces, sin que casi nadie lo viera venir, sin grandes anuncios ni colapsos dramáticos, ese mundo comenzó a deshacerse, silenciosamente como una cinta que se enreda dentro del mecanismo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Primero fue lento, después fue imparable. Esta es la historia de cómo se construyó un imperio que dominó el entretenimiento doméstico durante 3 décadas completas y de cómo ese imperio desapareció sin que nadie pudiera o quisiera detenerlo. Para entender por qué el formato VHS se volvió tan poderoso, primero hay que entender el mundo antes de que existiera. En los años 70, ver una película en casa dependía de 2 factores, y solo de 2. La programación que la televisión decidía poner, a la hora que la televisión decidía ponerla, o el precio de una entrada de cine que no todos podían pagar. El espectador no elegía, aceptaba. Si querías ver esa película que todos comentaban en la oficina o en la escuela, esperabas a que la televisión se dignara transmitirla, que podía ser en 6 meses o en 2 años, o tal vez nunca. Era una relación completamente asimétrica entre el público y el entretenimiento. El poder estaba del lado del emisor, no del receptor, y ese desequilibrio que llevaba décadas naturalizado era exactamente la grieta que una empresa japonesa decidió explotar. La JVC, Japan Victor Company, llevaba años desarrollando en secreto un sistema de grabación magnética doméstico. No era el primero en el mercado, pero sí el que estaba diseñado con una filosofía diferente. Hacerlo tan simple que cualquier persona, sin ningún conocimiento técnico, pudiera usarlo. En septiembre de 1976, la JVC lanzó oficialmente el VHS, Video Home System, el sistema de video doméstico. La propuesta era tan radical en su simplicidad que costaba creerla. Metes la cinta, presionas play, ves la película. Y si no estabas en casa cuando la pasaron por televisión, la grababas y la veías cuando tú quisieras. Por primera vez en la historia del entretenimiento, el espectador controlaba el tiempo, pero la JVC no estaba sola en esa carrera. Un año antes, en 1975, la Sony había lanzado su propio formato, el Betamax, y el Betamax era, en casi todos los aspectos técnicos que puedas medir en un laboratorio, superior al VHS. La calidad de imagen era más nítida, el aparato era más compacto y elegante, y la Sony tenía algo que la JVC nunca podría comprar: la credibilidad de una marca global que millones de consumidores ya conocían y confiaban. En papel, el Betamax ganaba. Pero el mercado no es un papel. El VHS tenía una ventaja que la Sony había subestimado con una ligereza que resultaría fatal: el tiempo de grabación. Mientras las cintas iniciales de Betamax permitían grabar apenas 1 hora, el VHS grababa 2 horas completas, tiempo suficiente para un largometraje entero. Para el consumidor que quería grabar el partido de fútbol del domingo o la película del sábado, esa diferencia no era un detalle técnico menor, era la diferencia entre un producto útil y un producto inútil. A eso se sumó una decisión estratégica de la JVC que cambiaría el desenlace de esta guerra para siempre. En lugar de proteger el VHS como tecnología exclusiva, la JVC adoptó una política de licenciamiento abierto. Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Hitachi, todos podían fabricar aparatos compatibles con el VHS.
La Sony, en cambio, mantuvo el Betamax como territorio cerrado, de uso exclusivo. El resultado fue una avalancha industrial. Mientras el Betamax dependía únicamente de la Sony para crecer, el VHS encontraba nuevos aliados cada mes, nuevos fabricantes, nuevas tiendas, nuevos mercados. A principios de los años 80, la batalla estaba esencialmente terminada. El VHS había derrotado al Betamax en una guerra que no se decidió en un laboratorio, sino en las góndolas de las tiendas, en las decisiones de compra de millones de familias que elegían el formato más accesible, más barato y con más opciones de contenido disponible. Era una lección de mercado brutal y perfectamente clara. En tecnología de consumo masivo, la adopción le gana a la perfección, siempre. Pero en ese momento nadie estaba pensando en lecciones, estaban pensando en lo que venía después, porque lo que venía después era mucho más grande de lo que nadie se imaginaba. Con el VHS consolidado como estándar global, lo que ocurrió a continuación fue una explosión cultural que transformó la relación de cientos de millones de personas con el entretenimiento. Los grandes estudios de Hollywood, que inicialmente se habían resistido a distribuir sus películas en formato de video casero, temiendo la piratería, argumentando pérdidas millonarias, descubrieron algo que cambió su posición completamente. Había un mercado enorme, hambriento y dispuesto a pagar, esperando al otro lado de esa resistencia. Uno a uno, los estudios cedieron, primero con titubeos, lanzando catálogo antiguo para medir la reacción, luego con lanzamientos recientes. Y cuando descubrieron los números reales, cedieron completamente y sin reservas. Las videotiendas surgieron como hongos después de la lluvia. El modelo era de una elegancia casi matemática en su simplicidad. Compras las cintas a precio alto, las alquilas por 2 o 3 días, cobras una tarifa razonable, el cliente se va feliz y a los 3 días regresa por otra. Sin necesidad de comprar el título completo, sin necesidad de esperar que lo programaran en televisión. Democratización pura del entretenimiento. En Latinoamérica, el impacto fue particularmente profundo. Para decenas de millones de personas que no tenían acceso fácil ni frecuente al cine, que vivían en ciudades intermedias o en zonas rurales sin salas de cine cercanas, la videotienda fue literalmente la única ventana posible hacia el universo del cine mundial. Películas de Kubrick, de Bergman, de Scorsese. Clásicos del cine japonés y europeo que jamás llegaron a los cines de provincia. Todo estaba ahí en esas repisas a un precio que una familia de clase media podía pagar un viernes por la noche. El ritual se instaló en la cultura con una naturalidad sorprendente. La familia cenaba, alguien iba a la videotienda, volvía con 2 o 3 títulos y la noche estaba garantizada. En México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, era exactamente igual. La videotienda no era un comercio, era una institución social. Y justo en ese momento, cuando el ecosistema todavía encontraba su forma, cuando las videotiendas eran en su mayoría negocios pequeños, informales, mal organizados y con inventarios irregulares, un hombre en Dallas, Texas, tuvo una idea que lo cambiaría todo. David Cook tenía 33 años en 1985 y venía de una derrota. Su empresa de software para la industria del petróleo y el gas había sufrido el impacto directo de la crisis económica que devastó ese sector en Texas a mediados de los 80. Buscando un nuevo camino, Cook comenzó a analizar el mercado de videotiendas locales. Lo que vio lo convenció de que había una oportunidad obvia que nadie estaba aprovechando. Esos negocios eran pequeños, oscuros, desorganizados, con inventarios limitados y atención irregular. Parecían improvisados porque lo eran. Cook imaginó algo completamente diferente. Una videotienda que funcionara como un supermercado del entretenimiento. Grande, bien iluminada, organizada por género cinematográfico, con secciones claramente definidas de acción, comedia, drama, terror, infantil, con un sistema computarizado para controlar el inventario en tiempo real, con horarios extendidos, sin material para adultos en las repisas, para que cualquier familia se sintiera cómoda entrando con sus hijos. El 19 de octubre de 1985, David Cook abrió la primera tienda Blockbuster Video en el barrio de Skillman Street, en Dallas. El inventario inicial era de 8,000 títulos en VHS. Era más del doble, y en muchos casos, más del triple, de lo que tenía cualquier videotienda de la ciudad. El éxito fue casi inmediato. Las familias llegaban, se sorprendían con el espacio, con el orden, con la selección y volvían. Y traían a sus amigos, y esos amigos volvían solos. En 2 años, Cook había expandido la cadena a más de 200 tiendas. Y fue en ese punto que apareció la persona que convertiría ese negocio exitoso en algo de proporciones históricas. Wayne Huizenga era el tipo de empresario que transforma sectores enteros. Había construido su fortuna en la industria de recolección de basura, convirtiendo una empresa pequeña de camiones en waste management.
una de las compañías ambientales más grandes del planeta. Su método era siempre el mismo: encontrar un negocio fragmentado, con docenas o cientos de operadores pequeños que hacían lo mismo sin coordinación, y unificarlo bajo una marca única con economías de escala que ninguno de los pequeños podía igualar individualmente. Cuando Huizenga vio Blockbuster, reconoció el patrón de inmediato. En 1987 compró la empresa de Cook por $18,5 millones, y entonces aplicó las mismas técnicas de franquicia que Ray Kroc había usado para convertir a McDonald's en una máquina de expansión global. La estrategia era simple en su descripción y brutal en su ejecución: abrir tiendas, muchas tiendas, rápido, más rápido de lo que cualquier competidor pudiera reaccionar. En determinado momento, Blockbuster estaba inaugurando una nueva tienda cada 24 horas, no a la semana, no al mes. Cada día, un nuevo local abría sus puertas en algún punto del mapa. En 1988, la cadena contaba con 400 tiendas y era ya la principal red de videotiendas de Estados Unidos. En 1989 superaba las 900. A principios de los 90, inauguraba la número 1000. El crecimiento era tan veloz, tan sostenido, que desafiaba cualquier lógica convencional de los negocios. Y detrás de ese crecimiento combustible puro estaba el VHS. Cada nueva tienda Blockbuster significaba miles de cintas compradas a los estudios. Cada cinta comprada significaba más ingresos para Hollywood. Cada película lanzada en VHS fortalecía más el formato. Era un ciclo que se alimentaba solo, una espiral ascendente de la que nadie tenía incentivos para salir. El mundo estaba construyendo, sin saberlo del todo, la estructura más grande que el entretenimiento doméstico había conocido jamás. Y en los años 90, esa estructura llegaría a su punto más alto. Si existe un período en la historia del entretenimiento doméstico que puede llamarse con precisión la era de oro, ese período son los años 90. El VHS dominaba con autoridad absoluta. Las videotiendas eran parte del paisaje urbano de prácticamente cualquier ciudad del mundo hispanohablante. Y Blockbuster era el símbolo más visible y más poderoso de todo ese universo. En 1994, Blockbuster fue adquirida por el gigante mediático Viacom por $8,400 millones. Para ponerlo en perspectiva, ese número representaba más de lo que muchos países producían en un año. En ese momento, la cadena operaba más de 4,500 tiendas en más de 20 países. Tenía 65 millones de clientes registrados y era reconocida como una de las marcas más conocidas de Estados Unidos, junto a nombres como Coca-Cola y Ford. Dentro de las tiendas, la experiencia era casi ritualística en el mejor sentido del término. Las repisas se extendían desde la entrada hasta el fondo, cubiertas de cajas de colores que competían por tu atención como pequeñas obras de arte comercial. Las portadas de las películas eran universos en miniatura, cada una prometiendo algo diferente: aventura, risa, miedo, romance, acción. Los nuevos lanzamientos ocupaban los lugares de honor cerca de la entrada, siempre con esa aura especial de novedad que hacía que la gente se detuviera instintivamente frente a ellos. Y luego estaba algo que ningún algoritmo de recomendación ha podido reproducir con fidelidad real hasta el día de hoy: el empleado de la videotienda. Ese joven o esa joven que conocía el inventario de memoria, que recordaba que el señor González siempre pedía westerns y que la hija mayor de la familia Vargas adoraba las comedias románticas, que podía decirte sin dudar si tal película estaba disponible o si alguien se la había llevado 15 minutos antes. Era una relación humana genuina insertada dentro de una transacción comercial. Era comercio con alma, algo que en el mundo del entretenimiento digital se perdió de una manera que todavía no terminamos de procesar. En México, en Argentina, en Colombia, la videotienda tenía una dimensión aún más significativa. Era acceso, era cultura, para millones de familias que nunca habían podido pagar una entrada de cine con regularidad. Para comunidades en ciudades del interior donde no había salas, la videotienda era la única conexión real con el cine como forma de arte. No exagero si digo que generaciones enteras de latinoamericanos conocieron a Spielberg, a Kubrick, a Kurosawa y a Truffaut por primera vez a través de una cinta de VHS alquilada en una tienda de barrio. Los números del auge son difíciles de dimensionar con frialdad. En el año 2000, solo la cadena Blockbuster operaba más de 9,000 tiendas en todo el mundo. Empleaba a 84,000 personas y generaba $6,100 millones en ingresos anuales.
Se estima que en ese mismo periodo había más de 900 millones de aparatos de videocasete en uso en todo el planeta, un número que correspondía a aproximadamente 1 de cada 6 habitantes del mundo en aquel momento. Era un imperio de plástico negro, sólido, global, profundamente integrado en la cultura cotidiana de cientos de millones de personas. Y debajo de ese suelo que parecía firme, comenzaban a formarse las primeras grietas. Las más peligrosas, como siempre, venían desde adentro. Blockbuster tenía una práctica que sus ejecutivos consideraban no negociable: las multas por devolución tardía. La mecánica era simple: si alquilabas una cinta por 2 días y la devolvías al tercero, pagabas una tarifa adicional, al cuarto más, al quinto más todavía. Para la empresa era una fuente de ingresos significativa, llegando a representar en algunos años hasta $800 millones anuales. Más del 10% de sus ingresos totales. Para los clientes era una fuente de irritación profunda, casi irracional en su intensidad. No era simplemente el dinero, era la sensación de ser regañado como un niño, de ser tratado como un deudor, de sentir vergüenza cuando el empleado te informaba que debías una multa frente a otras personas en la fila. Era una relación que estaba estructuralmente diseñada para hacer sentir mal al cliente en el momento en que el cliente era más vulnerable. Hay una historia que se repite en todos los relatos sobre el origen de la empresa que cambiaría todo esto. Se dice que en 1997, un hombre llamado Reed Hastings devolvió con días de atraso una copia de Apolo 13, la película con Tom Hanks, y recibió una multa de $40. $40 por unos días de retraso en una cinta de plástico. Hastings pagó la multa, pero algo en esa experiencia, esa combinación de injusticia percibida y humillación menor, se quedó instalada en su cabeza. Ese mismo año, 1997, Reed Hastings cofundó una empresa junto a Mark Randolph. La llamaron Netflix. La propuesta inicial era distinta de Blockbuster en un aspecto fundamental. Enviaban DVDs por correo postal, sin cobrar multas por devolución tardía, sin prisa, sin vergüenza, sin empleado mirándote mientras pagabas el recargo. Blockbuster apenas registró la existencia de Netflix. ¿Para qué molestarse? Los números eran demasiado buenos, las tiendas estaban llenas, los ingresos crecían. La idea de que una empresa que enviaba discos por correo pudiera representar una amenaza seria para una cadena con miles de tiendas físicas parecía, en el mejor de los casos, pintoresca. La arrogancia del éxito es siempre así. No necesita razones para existir. Se alimenta de sí misma. Mientras tanto, en 1996, un nuevo formato de almacenamiento de video había hecho su aparición en Japón. En 1997 llegó a Estados Unidos. Se llamaba DVD, Digital Versatile Disc, y era todo lo que el VHS no era. Pequeño, resistente, sin necesidad de rebobinar, con calidad de imagen que dejaba al VHS completamente obsoleto en comparación. Menús interactivos, escenas eliminadas, versiones alternativas, subtítulos en múltiples idiomas. Colocar un VHS y un DVD uno al lado del otro era como comparar un telegrama con un correo electrónico. Ambos transmitían un mensaje, pero uno era claramente el pasado y el otro era claramente el futuro. Las videotiendas respondieron al DVD con pragmatismo. Empezaron a incorporar el nuevo formato gradualmente, manteniendo ambos en paralelo. Era una transición controlada, sin traumas visibles. Las cintas seguían dominando, pero los DVDs crecían mes a mes. En 2002, Blockbuster anunció oficialmente que dejaría de alquilar VHS. Era el reconocimiento público de lo que el mercado ya había decidido por sí solo. La era de la cinta había terminado, pero los dueños de las videotiendas respiraron aliviados. Habían sobrevivido la transición. Tenían el nuevo formato. El negocio continuaba. Lo que no entendían, lo que Blockbuster tampoco entendía con la claridad suficiente, era que el DVD no era el destino. Era apenas una parada en el camino hacia algo mucho más disruptivo. El año es 2000. Blockbuster está en la cima. 9,000 tiendas, 6,000 millones en ingresos. La empresa más poderosa del alquiler de entretenimiento en la historia. Reed Hastings, cuya Netflix tiene entonces unos 420,000 suscriptores y factura una fracción mínima de esa cifra, decide hacer un viaje a Dallas. Hastings y su socio Mark Randolph se sientan frente a John Antioco, el director ejecutivo de Blockbuster, y le presentan una propuesta directa: venderle Netflix por $50 millones. La oferta incluía una visión específica: que Blockbuster operara Netflix como su división en línea, combinando la presencia física de la cadena con la infraestructura digital de la startup. Antioco escuchó, y según relatos posteriores de personas que estuvieron en la sala, apenas pudo disimular la sonrisa. $50 millones por una empresa que enviaba discos por correo.
Una empresa con menos de 500,000 de suscriptores frente a los 65 millones de clientes registrados de Blockbuster. Rechazó la propuesta. Ese rechazo es hoy uno de los momentos más citados en los libros de texto de estrategia empresarial y de gestión de la innovación. No porque Antíoco fuera un incompetente, que no lo era, sino porque ilustra con precisión brutal el problema de la ceguera estratégica que genera el éxito sostenido. Cuando una empresa está ganando tanto dinero de una forma específica, cuando ese modelo ha funcionado perfectamente durante 15 años, la mente tiende a desestimar de manera automática todo lo que no encaja dentro de ese marco. Netflix no parecía una amenaza, parecía una rareza. Lo que Antíoco y su equipo no podían o no querían ver era que Hastings no estaba construyendo una videotienda por correo. Estaba construyendo algo fundamentalmente diferente. Una comprensión profunda del comportamiento del consumidor frente al entretenimiento en video. Netflix estaba recopilando datos. Estaba aprendiendo qué géneros prefería cada usuario, en qué horarios consumía, qué factores influían en sus decisiones de selección. Estaba construyendo los algoritmos que, años después, se convertirían en su ventaja más poderosa. Y estaba eliminando, uno por uno, todos los elementos que los clientes encontraban irritantes en el modelo de las videotiendas. No más salir de casa, no más devoluciones apresuradas, no más multas, no más vergüenza. La reunión terminó sin acuerdo. Hastings regresó a California, y mientras los ejecutivos de Blockbuster volvían a sus hojas de cálculo con ingresos de billones, en algún lugar del Valle del Silicio, unos ingenieros escribían líneas de código que tornarían esa discusión completamente irrelevante, porque el DVD por correo también era temporal. El verdadero futuro no estaba en ningún formato físico, estaba en algo que no necesitaba repisas, ni empleados, ni inventario, ni local comercial. Estaba en bits viajando por cables de fibra óptica. En 2007, Netflix lanzó su servicio de streaming, sin esperar el disco por correo, sin ir a ningún lado, sin rebobinar, sin calcular si llegarías a tiempo a devolver la cinta para no pagar multa. Con una conexión a internet y una contraseña, el contenido llegaba a tu pantalla en segundos, a cualquier hora, en cualquier dispositivo. Era la promesa original del VHS, ver lo que quieras cuando quieras, llevada a su conclusión lógica y definitiva. Solo que sin la cinta, sin la tienda, sin nada de lo que había construido ese mundo. Ese mismo año, 2007, Blockbuster todavía registraba ingresos de miles de millones de dólares. Todavía tenía miles de tiendas abiertas. Todavía empleaba a decenas de miles de personas. Pero los signos eran ya innegables para cualquiera que quisiera leerlos sin los lentes del éxito pasado distorsionando la visión. Las filas en las videotiendas habían disminuido. Los fines de semana, que antes estaban marcados por esa visita casi obligatoria a las repisas de novedades, empezaban a tener otras dinámicas. La gente hablaba de ver cosas en línea, de descargar, de series enteras disponibles de golpe. El comportamiento cambiaba a la velocidad de la tecnología, y la tecnología no esperaba a nadie. Blockbuster intentó reaccionar. En 2004, 3 años antes del streaming y 7 años después de que esa misma práctica hubiera inspirado el nacimiento de Netflix, la empresa anunció con fanfarria que eliminaría las multas por devolución tardía en Estados Unidos. La medida fue presentada como una revolución en la relación con el cliente. Era en realidad una confesión pública y tardía de que el modelo había sido estructuralmente abusivo desde el principio, y llegó demasiado tarde para importar. Para 2004, Netflix ya facturaba $500 millones anuales y tenía 4.200.000 suscriptores. El tren había partido. Blockbuster seguía discutiendo si debería comprar el boleto. Lo que vino después fue una secuencia de errores de lectura estratégica que resultan casi dolorosos de relatar. En 2008, el director ejecutivo de Blockbuster declaró públicamente que ni Netflix ni Redbox, la empresa de kioscos de alquiler de DVDs, estaban siquiera en el radar de la compañía en términos de competencia real. Era una frase que, pronunciada por el CEO de una empresa con miles de millones en activos, sonaba a seguridad. Vista desde hoy, suena a algo más cercano a la negación. Exactamente 2 años después de esa declaración, Blockbuster presentó su solicitud de protección por bancarrota ante el Tribunal Federal de Quiebras de Estados Unidos, con aproximadamente $1.000 millones en deudas. Las tiendas cerraban en cadencia creciente, los empleados eran despedidos por lotes, los proveedores dejaban de recibir pagos,
Era el colapso de una estructura que se había vuelto demasiado rígida, demasiado cara y demasiado dependiente de un modelo que el mundo había decidido abandonar. En septiembre de 2010, mientras Blockbuster agonizaba, Netflix registraba 16 millones de suscriptores y $2,000 millones en ingresos. La empresa que 10 años antes había sido rechazada por $50 millones, valía ahora más de lo que Blockbuster jamás había valido en su mejor momento. En 2011, la cadena fue rematada en subasta a la operadora de televisión por satélite Dish Network por $320 millones. Una empresa que se había vendido por $8,400 millones en 1994 ahora valía menos de 4 centavos por cada dólar de aquel precio. Dish intentó mantener algunas tiendas abiertas, intentó relanzar un servicio en línea bajo la marca Blockbuster, intentó resucitar lo que la conciencia del consumidor ya había enterrado. No funcionó. En 2013, el cierre de las últimas 300 tiendas en Estados Unidos fue anunciado sin ceremonia. En 2014 las persianas bajaron en prácticamente todo el mundo. En Latinoamérica, el colapso siguió una trayectoria similar, pero con particularidades que hacían la historia aún más humana y en cierta medida más triste. Las videotiendas de la región eran en su mayoría negocios familiares, construidos con ahorros de años, con acervos de miles de títulos reunidos título por título, de a poco, con empleados que conocían a los clientes por nombre, con atmósferas propias, con personalidades únicas. El dueño de la videotienda de barrio que había invertido todo lo que tenía en ese local, en esas repisas, en ese inventario, se despertó un día y comprendió que no había nada que hacer. El Internet se había llevado no solo a sus clientes, se había llevado la razón de existir de su negocio. La última distribuidora de cintas VHS de América Latina cerró sus operaciones en 2008. Las videotiendas que sobrevivieron migrando al DVD resistieron algunos años más, pero para 2016 prácticamente todas habían desaparecido. Y la cinta VHS en sí, ese rectángulo de plástico negro que había dominado el entretenimiento doméstico durante 3 décadas, tuvo su último momento oficial en 2008, cuando la Funai Electric, última fabricante activa de aparatos de videocasete, produjo su unidad final en una fábrica en China. La empresa había llegado a vender 15 millones de aparatos por año. Cerró la línea de producción sin discurso, sin ceremonia, sin prensa. Solo el silencio de una maquinaria que se detuvo y nunca volvió a encenderse. ¿Qué queda de todo aquello? Queda una tienda en Bend, Oregon, que sobrevive hoy como museo vivo de una cultura extinta. Los turistas hacen fila para fotografiarse frente a las repisas con sus DVDs y sus pocas cintas remanentes, con la misma mezcla de nostalgia e incredulidad con que se visita una ruina romana. La tienda llegó incluso a asociarse con Airbnb para ofrecer noches de estadía dentro del local por $4, el precio de un alquiler en los años 90, preservado como ironía intencional. Netflix, con una crueldad poética que difícilmente fue accidental, produjo un documental sobre esa tienda solitaria llamado The Last Blockbuster. La empresa que destruyó el imperio filmó al cadáver y lo puso en su catálogo. Quedan también las memorias, y quizás sea en ese territorio donde la historia del VHS encuentra su dimensión más verdadera. Porque detrás de cada cinta había una noche de viernes, una familia reunida en el sofá, una niña viendo por primera vez una película que cambiaría su manera de entender el mundo. Una pareja eligiendo juntos qué ver en su primer encuentro, esa negociación pequeña y reveladora sobre gustos y personalidades. Un adolescente descubriendo a Kubrick o a Bergman en las repisas de una videotienda de provincia sin que ningún algoritmo lo hubiera llevado ahí, por puro azar, por curiosidad, por la portada que lo detuvo en seco. El director Quentin Tarantino trabajó en una videotienda durante años. Fue entre esas repisas, devorando cintas sin orden ni método, donde forjó el ojo cinematográfico que lo convertiría en uno de los realizadores más influyentes de su generación. Kevin Smith cuenta una historia similar. Darren Aronofsky también. Para toda una generación de cineastas, la videotienda fue lo que la librería fue para los escritores del siglo pasado. Un lugar de descubrimiento sin filtros, de formación sin currículum, de encuentro con lo extraordinario en el pasillo donde menos lo esperabas. Y es ahí, en ese espacio entre la nostalgia y la pérdida irreversible, donde la historia del VHS entrega sus lecciones más profundas. Los algoritmos de recomendación son extraordinariamente buenos diciéndote lo que probablemente ya te va a gustar. Son mucho peores llevándote hacia algo que te cambia la perspectiva, que te incomoda de manera productiva, que abre una ventana donde no esperabas encontrarla. La videotienda hacía eso sin proponérselo, simplemente por la naturaleza física del espacio y de la búsqueda aleatoria. Esa cualidad se perdió, y no hay aplicación que la haya recuperado del todo.